A veces pensamos en las deudas en relación a las finanzas, pero hay algunas otras deudas que son espirituales, que tal vez, diría yo, son más importantes que las financieras, porque las deudas espirituales tienen su reacción o su consecuencia en las situaciones naturales que muchas veces podemos vivir o estar viviendo. Le voy a invitar entonces a que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. La palabra de Dios en Romanos 13, 8 al 10 dice así: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás hablando falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría no tener ni una sola deuda? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gustaría poder decir, gracias a Dios estoy libre y no debo a nadie, ¿verdad? Esas son las deudas naturales, o las deudas, podríamos decir, financieras, ¿verdad? Pero hay unas deudas que son eternas, las cuales yo estaré compartiendo los días miércoles. La primera deuda que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, es la deuda del amor. Ahí donde está, dígale a la persona que tiene a la par, oye, o dale un codito y dile, oye, que dice que hay una deuda del amor. La deuda del amor es una deuda espiritual. A todos yo creo que no nos gusta muchas veces tener reglas, ¿verdad?, para la vida. Pues hemos estudiado en otras oportunidades que las reglas regularmente son puestas para nuestro beneficio. Yo creo que cuando usted va corriendo no le gusta que se ponga semáforo en amarillo y menos en rojo, ¿verdad? Pero aún eso debemos de respetarlo porque es para nuestro propio beneficio. Asimismo, son las reglas o los mandamientos que nos ayudan a vivir en paz y en armonía. En las oficinas, en los hogares, en los colegios, en la iglesia, necesitamos siempre establecer reglas para que todo funcione bien. Pero, ¿qué tal si en lugar de todas esas reglas obedecemos una sola? ¿A cuánto les gustaría que tuviéramos solo una regla? Bueno, pues en esta noche mi invitación es que tengamos una regla y que esa regla sea el amor. ¿Qué creen ustedes que es una deuda? Si ustedes quieren participar, pueden escribirme igual ahí en el inbox. Pueden escribirme qué consideran ustedes que es una regla. ¿A cuántos de ustedes les gustan? No nos gusta, ¿verdad? ¿Pero qué es una deuda? Bueno, dice que una deuda es un favor no pagado. Romanos 13:9 dice, no debáis a nadie nada. La Biblia de principio a fin nos aconseja de no deber a nadie nada, porque dice que el deudor se vuelve esclavo del acreedor. Y hasta nos advierte que el acreedor puede llegar a ser cruel y maligno cuando nosotros tenemos alguna deuda. Esto está en Hechos 13, podemos encontrarlo también. Bueno, si hablamos que la deuda es un favor no pagado y estamos hablando que el amor es una deuda, entonces nosotros debemos saber y hacer como una autoevaluación en nuestra vida.
¿A quién nosotros no hemos estado amando? Usted me podrá decir, pastora, pero mire, a veces hay personas que son difíciles de amar. Sí, ¿verdad? Pero el Señor Jesús también nos enseña y nos dice, es más fácil amar al que siempre te da bien, pero es más difícil amar al que siempre nos está dando mal. Y a esa persona es a quien nosotros debemos de amar, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿cómo debo de amar, verdad? Si yo tengo que amar a la persona, si yo tengo una deuda de amor con esa persona, entonces, ¿cómo yo tengo que amar a esa persona? Bueno, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, pero no un sufrimiento por violencia, no un sufrimiento por maldad, sino que aquí dice que el amor todo lo sufre porque está muriendo a sus propios deseos, ¿verdad? Esa palabra de sufrir en el original dice que es al punto de morir a su propio yo, ¿verdad? A lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, ¿verdad? No, dice todo lo sufre por amor a su próximo, ¿verdad? Porque tal vez su prójimo le gusta otra cosa que no le gusta a usted, ¿verdad? Entonces ahí tiene que morir a su yo, ¿verdad? Morir a mi ego, ¿verdad? Que yo quiero esto, pero con esto no estoy amando a mi prójimo. A eso se refiere esta palabra aquí. Dice, todo lo creo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces la Biblia nos manda a que nosotros debemos de amar de esta manera a nuestro prójimo. Y sabe que la palabra prójimo también su origen viene de próximo. ¿A quién tiene usted a la par? ¿Quién es su próximo? A esa persona es a la que usted debe amar, ¿verdad? A esa persona que tal vez no le da siempre bien, ¿verdad? O a esa persona que a veces la persona se cree su enemigo cuando usted ni lo considera, ¿verdad? A veces las mismas heridas del corazón hacen que una persona pueda sentirse de esa forma. Pero dice la Biblia que nosotros entonces podemos llegar a tener una deuda con esa persona. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Amarlo. Amarlo, pero no como yo creo, ¿verdad? No como me han enseñado a mí, no. Amarlo conforme dice la palabra de Dios. Y aquí en 1 Corintios 13 usted va a encontrar todas las formas en las que usted puede amar a una persona, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos conocerlo. Y por eso también nos enseña la Biblia que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Porque tal vez para una persona a veces ha habido violencia dentro de las familias, ¿verdad? A veces para un niño que vio que su papá siempre le pegaba a su mamá, tal vez el niño va a pensar que de esa forma se ama y va a llegar a ser adulto y como adulto va a mostrar eso hacia su familia porque siente que así es el amor, ¿verdad? Que el amor es sufrido. Hay muchas personas que me dicen, mire, es que este pedacito, ¿verdad? Sí, pero es sufrido porque va a morir a su yo, va a morir a mis deseos, va a morir al egoísmo que muchas veces el ser humano tiene. Muy bien,
Entonces hablamos que tenemos una deuda, hablamos que es un favor no pagado y hablamos que ese favor no pagado debemos de darlo a las personas, a nuestro próximo, ¿verdad? También el versículo 8 que hemos leído en esta mañana, en esta noche, dice, ¿por qué entonces el amor se considera una deuda? Miren, el versículo 8 dice, vamos a regresar, arriba dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esta palabra sino, en el original, es la palabra excepto, pero sabe que esta palabra, en Guatemala tal vez no tenemos esta conjugación o sustantivo de esa forma, pero esta palabra excepto nos habla de una acción continua. Eso nos está diciendo, sino que nosotros debemos de amar continuamente. O sea, no debemos de dejar de amar. ¿Por qué? Porque dice que es una deuda que nosotros tenemos con Cristo. Porque Él fue el que nos amó a nosotros primero. Jesús nos habla de esta deuda en Mateo 22, 34 al 40. Se los voy a leer, dice, los fariseos se reunieron al oír a Jesús, que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, expertos en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros debemos de amar continuamente. No debemos parar de amar. Yo sé que a veces no es fácil, ¿verdad? Ante las situaciones, ante la adversidad, ante las acciones de una persona, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de dar el bien sin importar a quién, ¿verdad? Debemos de amar a las personas, porque cuando tú amas, estás sembrando en la persona, y estás sembrando amor, y por lo tanto vas a cosechar amor. Miren, Mateo 5:17 también nos habla sobre el amor, pero nos habla que es el centro de la ley de Cristo, que el amor es ese resumen, ¿verdad? De todas las reglas que hablamos al principio, es el amor. Y dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús cumplió todas las reglas por amor. Él fue menospreciado, dice la Biblia, lo tuvimos por azotado, fue herido, ¿verdad? Al morir en un madero, en una cruz, las personas que morían de esa forma se les declaraba que eran malditos, ¿verdad? Y Jesús estuvo dispuesto a morir de esa forma por usted y por mí. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó y envió a su Hijo
para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Juan 4:11 dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Las leyes de Dios, desde los 10 mandamientos, son casi 665 mandamientos. Jesús las cumplió todas, amándonos. Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Él nos da el ejemplo de su amor. ¿A qué punto estuvo dispuesto Jesús de amarnos? Fue a una cruz, tomó nuestro lugar, porque dice la Biblia que la paga del pecado era la muerte. Él se hizo pecador por nosotros y fue a la cruz. A ese punto estuvo Él dispuesto a amarnos, aun cuando la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero de último miramos también que hay una sentencia, ¿verdad? Hay una resolución judicial que pone fin a un proceso, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás, hablando falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Mire cuál es la sentencia. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Imagínese que usted está en un juzgado y que usted va a escuchar cuál es la sentencia del juez. Ahora, el juez va a decir la sentencia y el juez le va a decir: tu sentencia es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. El amor, mis queridos amigos, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice la palabra, es el amor. Gálatas 5, 14 y 15 dice: en efecto, toda la ley se resume en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Qué nos enseña la palabra entonces? Y con eso voy terminando. El Señor cumplió toda la ley al demostrarnos su amor, pero no el amor como nosotros lo conocemos, sino el amor de 1 Corintios 13, al punto de dar todo su vida por ti y por mí. Debemos entonces también saber que en nuestras casas, en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros estamos, en los lugares de educación, debemos de poner como el centro al Señor en nuestra vida, porque Él es el amor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, pero no el que no ama de acuerdo a sus propios deseos, sino que el que no ama de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de cuidarnos de no poner reglas por orgullo, por venganza o por ego. Debemos de dar ese amor y de amar a las personas. Ahora, también el Señor nos ha puesto mandamientos, ¿verdad? Y nos los ha puesto por amor. Así que también tú debes de poner reglas en tu casa, ¿verdad? Por amor a tu familia, ¿verdad? ¿Qué tú necesitas, verdad? En tu casa ahora que está toda tu familia. Bueno, ahora me canso más porque están todos juntos, ¿verdad? Sí, pero hagan como yo les digo a mis familias, les digo: bueno, somos un equipo y hay que trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos uno, ¿verdad? Si uno de la familia se duele,
a todos los demás les va a afectar. Así que igual por amor debemos de poner límites, debemos de poner normas que nos van a ayudar a poder tener una buena relación y una buena comunicación. Debemos de tomar en cuenta que debemos de amar a nuestro próximo, a los que están más cerca de nosotros. No ame solo al que le da bien, debe amar al que le da mal también. Aún cuando después vamos a estudiar otra deuda que también nos habla en la palabra de Dios, que debemos de mantener un perdón continuo en esta vida. No se canse de amar y de hacer el bien, porque dice la Biblia que tarde o temprano cosecharemos. Que aunque hoy usted no mire el amor que usted está sembrando, lo que se siembra se cosecha, porque es la ley de la siembra y la cosecha que está en la palabra de Dios. No se canse de amar, siga amando, pero conforme a 1 Corintios 13. Y por último, si usted no ha recibido ese amor del Señor Jesús, de ese amor de Jesús que nos demostró al morir por nosotros en la cruz, yo le invito a que haga esta oración conmigo, que le diga: Padre Santo, reconozco que he pecado contra ti y contra mi prójimo. Señor, y me arrepiento de todo pecado, de palabra, de acción, de omisión y aun aquellos que me son ocultos. Señor, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Tomó mi lugar y llevó todo pecado, Señor. Y te doy gracias, Señor, por dar tu vida por amor a mí. Creo que Jesucristo murió y también resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y te pido, Señor, que me llenes de tu amor, que me llenes de tu paz, que me llenes de ese amor que es diferente al amor que yo he aprendido. Ayúdame, Señor, a ser paciente, a ser bondadoso, a dejar el egoísmo, a pensar solo en mí y a poder pensar en los demás, a poder amar a mi prójimo de forma continua, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. No te canses de amar. Ama ahora que tienes a tu familia en casa. Es cuando más debes de aprovechar para amarlos. El tiempo de cada uno, la vida de cada uno de nosotros, solo el Señor la sabe. Dice la Biblia que Él nos ha trazado un tiempo a cada uno. Así que aprovecha el tiempo que tú tienes con tu familia. Aprovecha ese tiempo al cual tú puedes bendecir, apoyar, jugar y hacer muchas cosas. Para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Que el Señor los bendiga y los veo otro día. Bendiciones.